les va? Ah, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Vamos a decirle que bien, gracias a Dios. ¿Se le Después ve de, bien? sí, de salud estamos bien, por lo menos, y llevando las cosas con calma porque hay un refrán que dice que el tiempo, ayer mandé un mensajito por ahí al grupo, el tiempo nos va haciendo viejos, pero más nunca nos va haciendo jóvenes, ¿no? Entonces tenemos que tratar de tener la mística de la juventud siempre en la mente para no envejecer tan rápido Sí, y no, doctor. y no dejarnos absorber por los problemas porque vieja es la cédula y viejo el viento y sin embargo sopla y al rato hace un buen frío. Es Mire, así. yo quiero tener este conversatorio con ustedes, como les dije inicialmente, porque es una clase de doctorado y dicen algunos conferencistas, algunos amigos míos y otros no, específicamente parraquijanos y específicamente decía la doctora Nillar de Castro, Lolita decía que la academia permite hablar una cantidad de cosas de repente como lo quieras, pero al final son cosas que se hablan. Y eso es muy bueno que nos permita porque es la forma de discernir en el conocimiento. Y entonces, pues para ponernos en actualizarnos ya hoy, yo comenzaría, porque hay algo que guarda relación de la política criminal, y ya les voy a explicar por qué, mi punto de vista, ¿no? Cualquier cosa, pues ustedes me corrigen. Yo voy a traer a acotación a aquella famosa señora que se llama Angela Merkel. Angela Merkel no es más ni menos que la ex canciller de la República Alemana. Angela Merkel, una vez le pregunté, hizo un incremento salarial y dividió primero tres estatus profesionales y a los otros estatus los dejó con un incremento que era generalizado. Y ella incrementó primero con un porcentaje más alto y de primero en la lista a los maestros. En el segundo punto llevó a la salud, a los médicos y a la justicia. Y después en el tercer puesto quedaron el resto de profesiones en Alemania. Como siempre en la vida hay un Pepito preguntón y es bueno que exista uno para que pregunte. Entonces alguien le preguntó que por qué primero los maestros y después a los abogados y a los profesionales de la justicia y a los médicos y después las demás profesiones. Y ella respondió que si los médicos, que si los profesores, los maestros, los profesores no tienen un buen salario, pues no podían existir más profesiones. Porque el maestro, el profesor es el que educa, el que enseña desde la primaria, desde el preescolar, a que la gente entre en el conocimiento de la educación. Y en las universidades cada quien tome su carrera y se le imparte el derecho de posgrado y así sucesivamente. Entonces ella le da prioridad a la educación primero porque ese es el que educa a los futuros profesionales. Y en el segundo escalafón le daba la prioridad a la medicina porque esos son las personas que están pendientes de la salud del pueblo. Y le daba a la justicia porque los impartidores de justicia, abogados e incluyendo cuerpos de seguridad del Estado que entran como auxiliares y cooperadores en el área de la justicia, pueden tener sueldos dignos para que de esta manera fluya bien la justicia. Entonces, cuando no hay un salario bueno en la parte educativa, pues la educación pasa a ser paupérrima y se comienzan a ingeniar y a planificar unos proyectos de bagatela y de poca monta, donde se dan conocimientos panagíricos sin ningún fundamento jurídico ni académico. Hacer algo más del montón. Y cuando la justicia no tiene un salario digno, comienza a suceder lo que muchas veces es común de cuánto hay para eso. Y la medicina trae como consecuencia
que la mayoría emigra en busca de otros horizontes. Toco este tema porque estamos no estudiando, estamos concientizándonos con la política criminal, la Constitución y enlazándolo con el derecho penal. Y digo esto porque es que yo no me considero el profesor de ustedes. Me considero un compañero más y como cabeza principal del grupo que suelto las ideas y ustedes muy gentilmente también las toman y también las van digeriendo y también van opinando ustedes porque esa es la razón de la academia. Y más cuando estamos hablando ya a nivel de doctorado, aquí nadie de pregrado. Entonces las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque esta mención que he hecho de los incrementos salariales que quedó como ejemplo mundial por parte de la señora Angela Merkel trae como consecuencia la importancia de la aplicación de una buena política criminal. Porque aunque parezca mentira, cuando se tocan todos estos tópicos de política y todas las cuestiones que tienen que ver con el desenvolvimiento social de un Estado, de un país, de inmediatamente se apunta a papá gobierno. Y es función del gobierno generar las políticas coherentes que vayan a satisfacer las necesidades de su población y que no son inventos que tienen que inventarse, sino que están allí establecidos en las normas constitucionales. Y si eso pues no se cumple, pues pareciera que entonces la política criminal, por muchos proyectos que se logren plantear, no se van a cristalizar para beneficio de la colectividad, porque no habiendo recursos, pues puede haber muchas buenas intenciones, pero no hay nada. Un ejemplo muy práctico es que de repente nosotros en la casa el fin de semana nos provoque preparar con la señora o de repente alguno de nosotros que tenga la delicadeza de ser medio cocineros, nos provoque preparar un salmón con lluvia de camarones, por decir algo, y con un poco de vegetales gratinados. Pero resulta que nos tocamos el bolsillo y no tenemos dinero. Entonces nos tocará que comernos el salmón con lluvia de... buen provecho, Pablo. Nos toca. Yo hablando aquí de comida y Pablo está por allá masticando. Entonces nos tocará que... Una lechocita, profesor, una lechocita porque estamos desayunando. No, no, y eso es muy bueno porque cuando hablamos de estos términos como que uno le da como cierta gastritis, cierta cuestión en el estómago. No, y estoy hablando de camarones, imagínese, ¿no? Y Eso es muy entonces, costoso ahorita para el bolsillo. bueno, usted se me adelantó a la conclusión. Entonces, cuando nos tocamos el bolsillo y como no hay plata, pues no podemos comer, será imaginariamente. Y entonces nos comeremos algo que esté al alcance económico. Así debe ser los presupuestos del Estado para poder discernir buenas políticas que vayan en beneficio del desarrollo social de la colectividad. Dicho esto, también quiero tocar algo por allí, que vienen las noticias, porque es que uno tiene que estar un poquito actualizado de las cosas. Y ayer sucedió algo por allá en la República Bolivariana de Venezuela, donde se está planteando la creación de un nuevo Código Civil y en donde se reunió la Comisión de Política Interior con las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, su ciudadana presidenta, su vicepresidente y el presidente de la Sala Civil, Timaure, para comenzar a analizar el proyecto de un nuevo código. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Será que este proyecto va a ser como el proyecto del Código Penal, que no sabemos ni a dónde va a parar las hojas que se habían hecho por el año 2010? O independientemente que tengan la buena intención y lo logren hacer de la reforma del nuevo Código Civil, donde se habla de linderos, de interdictos,
de letras de cambio y de herencia y todas las cuestiones que tienen que ver con la parte civil. Y me hago la pregunta, ¿y cuándo se va a estudiar la implementación de un verdadero código penal en Venezuela que vaya de la mano con las políticas criminales y con la Constitución venezolana? Porque es bueno hacer araracas, es bueno sacar matrices de opinión, pero qué triste cuando esto no se cumple. Traía esto como antesala al pequeño conversatorio que vamos a tener, que yo pensaba que íbamos a lograr tener siquiera hora y media de conversatorio, pero me han indicado que es una hora porque estoy en una aula encerrado, sin luz, sin aire acondicionado y trabajando con el computador con una pila, porque no hay más, no hay más. Como decía el grupo, la canción de los 7, eso es lo que hay. Pero sí hay algo que es el interés moral, ético y académico y de compañerismo hacia ustedes en poder dar, así sea una hora de charla y poder intercambiar con ustedes. Tengo ese interés de hacerlo. Y siempre estoy presto para poder dialogar algunos temas que puedan ser de importancia para algunas personas y con mucho gusto estoy acá, no importa el calor, no importa que no tenga luz y simplemente un vasito de agua para poder ir hablando. Dicho esto, pues dejo eso allí en el aire sobre las situaciones salariales que dieron ejemplo en Alemania y allí el progreso, el auge de esos países que no tienen ni siquiera la mitad de las riquezas que tienen el subsuelo venezolano, pero que nosotros no tenemos ni siquiera el 10% del desarrollo ni el salario que esa gente percibe. Y dejo también en la palestra la nueva implementación del nuevo Código Civil y ahora más tarde le haremos un trabajito que ustedes van a enviar sobre cuál sería la ideología, la política sobre la creación de un nuevo Código Penal venezolano. Del niño sin ser la persona más integrada en la sociedad. Dígame, ¿quién habla? Buen día. ¿Aló? Bueno, Bueno, doctor, se le reconoce su esfuerzo y su profesionalismo. Yo creo que la mayoría de los que de una u otra forma participamos en la parte docente es una de las cosas que más reclamamos, ¿no? Una de las profesiones fundamentalmente más importantes a mi criterio. Sin embargo, bueno, es universalmente reconocido que somos los peores pagados. Está más allá que, bueno, yo tuve una profesora que siempre me mencionaba que yo le decía, mire, que la docencia es pura vocación. Y ella me reconocía que, bueno, que el grado superlativo de la vocación es la devoción y que más parece una devoción a la docencia que otra cosa, porque universalmente siempre ha sido una de las profesiones peor pagadas y sin embargo con mucho esfuerzo los que queremos multiplicar esos conocimientos somos los que nos dedicamos eh, poniendo el corazón y el alma en esto, pues. Entonces, sí, sí, señor, eso es verdad. Eso es verdad. conociendo su esfuerzo. Creo que se fue el audio. Qué problema. Bueno, dicho esto, pues pudiéramos decir que la política criminal en Venezuela se consigue como una sección de la política pública que debe ir destinada a la planificación, a la ejecución y al control de lineamientos preventivos y represivos en la lucha de la criminalidad. Entonces yo me hago la pregunta que es una política pública que debe tener el Estado y que debe ir dirigida y destinada a una planificación. Pero aquellas planificaciones deben estar encaminadas por los más conocedores del tema. Y resulta que muchas veces el fracaso de todas estas políticas comienzan porque quienes son las cabezas principales de esas planificaciones desconocen, no tienen ni la menor idea de qué hacen allí en esas comisiones y resulta que no llaman a las personas
que pueden dar el conocimiento de la planificación, de la ejecución y un control preventivo y represivo en la lucha de la criminalidad. Creo que hay alguien que quiere hablar por allá. ¿Aló? ¿Aló, aló? Bueno, continúo. Dicho esto, entonces ahora nos encontramos nada más que en un encuentro académico que nos permite poder dialogar una cantidad de actitudes y ver, por lo menos, que le enseñan a uno por allá en pregrado cuáles son los elementos del delito, que no son más sino la acción, el accionar de la persona, la tipicidad, cómo se tipifica el delito y la antijuridicidad porque viola la norma. Cuando hablamos de la acción, vemos que el comportamiento de conducta de la persona y que muchas veces incurre en ciertas deficiencias que pueden existir para que esta persona no haga ese tipo de delito y si lo ha llegado a cometer se pueda reintegrar nuevamente en la sociedad. Y la tipicidad no es más sino tipificar el delito. Pero entonces uno se pone a ver cómo se tipifica el delito actualmente en Venezuela. Y está siendo tipificado de una manera burda, de una manera violatoria a la norma constitucional y a los derechos y tratados internacionales de los derechos humanos. Digo esto porque esta es una clase que, aunque parezca mentira, no me estoy refiriendo específicamente a gobierno alguno, porque esto es de vieja data, todas estas cosas es de vieja data, pero tenemos que tocarlas porque esa es la formación que podemos tener primero para poder avanzar en el conocimiento y decir somos doctores en la política criminal, constitucional y penal. Y no podemos poner una venda y no querer escuchar las cosas que están a la vista. Y lo que está a la vista, pues no necesita anteojos. Entonces, por eso les pido disculpas, porque yo no estoy hablando en ningún momento de gobierno, sino estoy hablando de la situación política y después voy a ir a hablar de la situación global que está sucediendo actualmente en muchas partes del mundo, pero específicamente sucede más hacia el continente nuestro. Por eso le digo que cuando nos metemos, hablamos de la política criminal, hablamos que por lo menos la política criminal se concibe con una sección de políticas destinada a la planificación y a las cuestiones prevenciones del delito. Ahora bien, permítame decirles a ustedes y hablar de una manera andragógica en este tema, porque estamos hablando entre personas adultas y cada día vamos a ir coincidiendo en si hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal. Las cosas en realidad nosotros no fluyen como debe ser. La política es un conjunto principalmente fundamentado en la investigación científica del delito y en la eficacia de la pena, por medio de los cuales se lucha contra el crimen, valiéndose no solo de los medios penales, sino también de los caracteres privados, según lo decía Jiménez de Oazo. Valdría la pena preguntar si la lucha contra el crimen, valiéndonos de los medios penales establecidos en, en el engloso jurídico que tiene la República Bolivariana de Venezuela, se cumple en la cabalidad. Pues sinceramente hay que decirlo, no se cumplen. ¿Por qué no se cumplen? Porque hay deficiencias en la formación de quien lleva de la mano primero que todo la fase investigativa. Hay complacencia del que comienza la investigación en la fase investigativa. Hay amañismo, amiguismo del que lleva la fase inicial investigativa. Y cuando digo la fase investigativa inicialmente, me refiero única y exclusiva a los funcionarios del Ministerio Público. Y quizás muchas veces no se hace una buena investigación porque no se tiene el conocimiento previo elemental de cómo es una investigación. Muchas veces uno va a una oficina del Ministerio Público estatal
y usted está sentado allí en los pasillos esperando que lo atiendan desde las 2 de la tarde y les dan las 4 de la tarde sin que siquiera lo atiendan. Pero mientras está allí sentado, ya la doctora Yoconda está levantando la manita, ya la vamos a dar el derecho de palabra. Pero mientras está usted allí sentado, usted ve circular una cantidad de personas con los logos de fiscales del Ministerio Público que pareciera que ni siquiera lo son. Y tipifican y señalan y hacen imputaciones sin tener conocimiento previo a la investigación. Sin tener muchas veces ni siquiera a la mano el croquis de un accidente de tránsito y simplemente porque son amigos de la víctima o del imputado, ya ellos le están echando la culpa al otro para beneficiar al suyo. Entonces, cuando uno le corresponde como abogado defensor, que esgrimir una cantidad de medios de defensa y solicitar inclusive una evaluación técnica a las autoridades de tránsito para que determinen si ese croquis fue bien levantado, porque muchas veces los croquis de accidentes de tránsito ni siquiera los levantan en el sitio de suceso, se llevan los vehículos y los levantan por en la oficina de ellos. Y el fiscal del Ministerio Público, bien, gracias. Evaluando esas acciones, está pendiente siquiera de lo que está sucediendo. Entonces, ha llegado la apatía, la pereza o el desconocimiento científico para llevar a cabo una investigación. La doctora Yoconda, por favor, que tiene la manita allí levantada. Buenos días, profesor. Buenos Buenos, días. con respecto, no es que me sienta aludida por ser exfiscal del Ministerio Público, pero cuando usted habla de la parte del amiguismo, cuando se está realizando una investigación penal, usted habla sobre el amiguismo que a veces interfiere y no se realiza una investigación de manera objetiva. No tan solo en el Ministerio Público, también en el ámbito del policial. Por ejemplo, recientemente el asesinato de la muchacha esta Nazaret, funcionaria del Senamec, recuerda que Sí, eso sí. fue a principios del año pasado, si mal no recuerdo, y luego, o de este año, bueno, Nazaret. Y el caso este del el rapero Cancerbero, Sí, que también, que están correcto, involucrados los chilenos. chilenos, estaban los chilenos como autores materiales, hubo Cancerbero. Cancerbero, Cancerbero. eh, González, el apellido, no recuerdo el Sí. nombre. Bueno, en ese caso se observó claramente, y yo digo, $10,000, ahí tuvo que haber habido más dinero, ¿no? Que hubo una cantidad de euros que no aparecieron de un concierto que él venía llegando a Venezuela y tal, porque ahí estuvieron funcionarios del SEBIN involucrados para aquel entonces DICIP, si mal no recuerdo, funcionarios del CICPC, la misma médico forense, la anatomopatólogo, y cantidad de funcionarios, hasta fiscales del Ministerio Público, que se les giraron órdenes de aprehensión en virtud que presuntamente se dejaron comprar y los jueces, y pare de contar, o sea, una persecución que se le realizó a cualquier cantidad de funcionarios que intervinieron en esa investigación, así como también en la investigación de la joven en Nazaret, que sucedió por allá en el estado Vargas, ahora, ¿qué? La Guaira, el estado de La Guaira. Sí, señora. Entonces, ok, no es tan solo el Ministerio Público, funcionarios policiales. Esa es la muchacha que andaba por ahí por la playa con unos funcionarios de PTJ. Correcto, correcto. Sí, señor. Es el caso. Bueno, esa es mi participación, profesor. Sí, Gracias. sí, usted tiene toda la razón. Lo que pasa es que vamos a ir poquito a poco echándole a cada quien lo que le corresponde, porque el punto de lanza en el principio del conversatorio fue sobre la situación que generó la actitud de la primer ministro Angela Merkel en Alemania cuando hizo el incremento salarial y colocó de primero los profesores, segundo todo lo que tiene que ver con la justicia y lo que tiene que ver con la medicina, porque esa es la importancia del salario. ¿Qué lograríamos pasar? No hace mucho tiempo atrás, y no es que tengamos muchos años de edad, todavía estamos chamos, los salarios por lo menos del Ministerio Público eran alentadores. Y usted que fue fiscal pues debe saber que se ganaba muy bien. Se hablaban de muchas veces de 12 meses de salario por el año y eso pasaba más de 12 meses. Había una cantidad de incentivos
que todos esos incentivos los tienen algunas empresas privadas, ¿no? Para sus empleados. Pero el poder adquisitivo, y vamos a hablarlo de una vez para la gente, el poder adquisitivo del funcionario público, llámese fiscal, llámese juez, llámese médico forense, llámese abogados defensores, llámese funcionarios policiales, es paupérrimo. Y lo que decía el amigo Pablo de la mística del docente, de querer dar siempre la clase, independientemente de lo que perciba como tal, que a uno le gusta dar la clase, le gusta tener estos conversatorios, es muy diferente a los funcionarios que ejercen determinados cargos, porque pareciera que la gran mayoría, no todos, ojo, no todos, pareciera que están es por el cuánto hay para eso, y entonces se prestan a muchas cantidades para suceder. Pero esto sucede, perdón, porque muchas veces los gerentes principales, y esto se puede llevar a una charla de gerencia y alta gerencia, cuando los gerentes principales son corruptos y son vagabundos, ¿qué se puede esperar del subalterno? Cuando se pierde algo que se llama el valor, la ética, la dignidad, se pierde todo. Por eso en el Código Civil hay una figura allí emblemática y muy bonita que se llama divorcio. ¿Y qué es aquella figura que pone el remedio cuando se pierde el amor y se pierde la confianza y se pierde el respeto? Ya vivir bajo una tortura allí con el enemigo, lo mejor es divorciarse. Y si se vive en concubinato, pues se separan y hacen la separación a través del tribunal para que deje constancia que se concluyó aquella cuestión de concubinato y se reparten su bien en una forma amigable. Así no lesionan a sus hijos ni lesionan a sus nietos, o de repente si están bastante mayores hasta sus bisnietos. Ese es el deber ser. Pero cuando hay gerentes, jerarcas vagabundos, entonces eso es un cáncer que va comiendo a la sociedad. Y lamentablemente nuestras sociedades son vulneradas por eso. Y por ahí tengo unos temas ahorita, que parece que el tiempo es muy corto, y estas clases son muy largas. Tiene mucho tema que hablar, que es unos delitos que se denominan los famosos delitos de cuello blanco. Yo hice unos apunticos vivos allí, y no son más sino delitos cometidos por personas que en virtud de su estatus social incurren en la comisión, creyéndose amparados por dicho estatus. Además, son también los cometidos específicamente por personas con gran poder económico o político. Y ellos pretenden que por ese poder económico y político puedan llegar a ser inmunes. Y el triste realidad es que se convierten en inmunes. Es que se convierten donde no, si están mal, se convierten donde no se sabe ni a dónde están. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer en una sociedad que está corcomida por la corrupción? ¿Qué hacer con funcionarios con unos sueldos paupérrimos y que son tocados por el dinero, específicamente por el narcotráfico, específicamente por las delincuencias organizadas que se hacen muchas veces dentro de las mismas cúpulas gubernamentales y que se establece como norma? Y me disculpan que me vaya yendo para un lado y para otro, que la clase pues debe ser un poco de esta manera porque el tiempo apremia, y que en la misma delincuencia contra delincuencia organizada se establece el delito aquel que se tipifica como organización para delinquir, y que dice el articulado que debe estar compuesta por más de 3 personas y que deben tener una formación de un grupo terrorista plenamente identificado y plenamente investigado.